Bueno, decía, creo, porque he hecho una pequeña pausa, que no se puede culpar demasiado a Zorín de su error con el catalanismo, que entonces no era, casi todavía no era nacionalismo. Es precisamente en este año, 2017, cuando surge ese nacionalismo tal como lo sufrimos ahora, porque hasta entonces lo que existía era el nacionalismo, sí, ni siquiera regionalismo, podemos llamarlo nacionalismo, de Rubió i Ors, que en lo gaité en el gaitero del Llobregat, que es anterior a los gaiteros también nacionalistas, también que pretenden un renacimiento de la lengua gallega. Es anterior a los gaiteros gallegos. No sé, no sabría yo decir qué es anterior, si la gaita catalana o la gaita gallega. En todo caso, seguramente coexistieron en la Edad Media, pero la gaita es un instrumento tan catalán como cualquier otro que podamos imaginar, incluso más que ningún otro, porque Rubió i Ors lo eligió. Lo eligió como símbolo poético. Por cierto, que hoy me he enterado de la existencia de la gacha de Valladolid y no sé si eso es propiamente una gaita y eso tendría sentido. Vamos, me he enterado por la película La vil seducción de José María Forqué. Fernando Fernán Gómez pregunta a María Gadé si sabe tocar la gacha y ella entiende la gaita, pero no, de hecho aquí está en la obra de Juan José Alonso Millán. ¿Usted toca la gacha? Y dice Alicia, la gaita. Y dice Ismael, la gaita no, la gacha, al estilo de Valladolid. Ah, no, qué tontería, le están preguntando por cocinas, está pensando en gachas, no en la gacha, perdón. En Valladolid no creo que subsista la gaita, pero en menudo tropiezo, es un juego de palabras y bastante malo. Pero vamos, en Cataluña, sí, los pueblos de la provincia de Valladolid, de Juan Ortega Rubio, 1895. No Rubio, sino Rubio, Juan Ortega Rubio. Bueno, hay una seguidilla aquí en este volumen de los pueblos de la provincia de Valladolid. Dícese en España, allá en Villalón, por no trabajar, andaba la gaita por todo el lugar. Tocar y bailar, bailar y tocar, por no trabajar. Bueno, pues sí, entiendo que también en Valladolid, ¿por qué no habría gaitas? Porque Villalón está supongo que es Villalón de Campos, claro, en la provincia de Valladolid, y hay versos populares, literatura oral que habla de la gaita. Así que la gaita no es, desde luego, en exclusiva gallega, ni pertenece a ningún legado céltico, ni solo pueden tocarla los rubios con los ojos azules, que ordeñan vacas gordas y también rubias. No. La cultura estaba mucho más extendida de lo que ahora las diferencias regionales permiten suponer. Bueno, como digo, Rubió i Ors, en el gaitero del Llobregat, que es anterior a los gaiteros gallegos, a los libros que reivindicaban al gaitero gallego, Rubió i Ors dice que, de acuerdo, ellos no pueden hacerse valer por el poderío militar ni nada parecido, pero que los catalanes pueden hacerse importantes por la cultura. Eso es lo que puede conservarlos y lo que puede hacerlos grandes como nación. Lo mismo debería haber pensado Prusia, y lo mismo les aconsejaba mucho más tarde, claro, Ramón y Cajal. Don Santiago Ramón y Cajal decía que esos pueblos, como el prusiano, como los belgas, aunque los belgas desde luego están hechos para ser invadidos, esos pueblos no podían aspirar a tener imperios ni a ser
potencias militares y que debían, a pesar de lo que había sido Prusia en el pasado inmediato, y que debían pensar en hacerse grandes en el laboratorio, en la ciencia. Rubió i Ors pensaba para Cataluña esto mismo que sugería don Santiago Ramón y Cajal para las potencias centrales, que sin embargo no hicieron todo lo opuesto. Las potencias centrales fueron belicosas y beligerantes. Cataluña, desde luego, no pudo y nunca ha podido, solo ha tenido grupos, sí, Estat Català, etc. Pero bueno, es que es verdad, es absolutamente verdad, lo que decía Rubió i Ors. Cataluña no puede aspirar a tener un ejército, a tener una marina, todo eso son tonterías. Si no está debajo del poder de España, estará debajo del poder de Francia, como ya ha pasado tantas otras veces. Es de lógica. Cataluña no puede ser independiente, es un imposible histórico, es como invadir Rusia en invierno. Así que Rubió i Ors tenía toda la razón del mundo. O que triunfe el comunismo, porque claro, todos los que han invadido Rusia en invierno han pensado que ellos sí podrían, y todo el mundo que monta un régimen comunista dice que el suyo sí funcionará. Piensa que el suyo sí funcionará. Rubió i Ors tenía razón. Luego vino Prat de la Riba, y Prat de la Riba enroló a un descendiente de Rubió i Ors, Eugeni d'Ors, que era un hombre brillantísimo y universalista, y si él no se dio cuenta de en qué iba a parar eso de la nacionalidad catalana de Prat de la Riba, si él no se dio cuenta, tampoco hay que echarle demasiada culpa a Azorín de que antes de 1911, que es cuando muere Maragall, no se diera cuenta de dónde iba a parar aquello tan liberal y tan... porque claro, Maragall proponía lo que luego también repetía Pla, que es ese único superviviente de ese catalanismo liberal que no cae en el fascismo de los nacionalistas de derechas ni en el bolchevismo de los que quieren una república catalana, pero que sea una república democrática, es decir, una dictadura comunista. Y simplemente quieren la independencia como paso a establecer una especie de Yemen del Norte, en Cataluña. Bueno, pues no hay que echarle demasiada culpa a Azorín, es que Dors no se dio cuenta hasta que no vio que su célebre obra, La bien plantada, se estaba convirtiendo en un símbolo. Incluso antes de publicarse se estaba convirtiendo, claro, antes de publicarse como libro, claro, en el glosario, ¿no? Ya en el glosario se estaba convirtiendo en una especie de símbolo, una especie de Mariana francesa. No le gustó nada de eso, la llevó a Italia, llevó al personaje a Italia, y luego, por supuesto, se desligó de ese nacionalismo en el que él había empezado, pero que se estaba convirtiendo, y se convirtió precisamente a partir de 1917, en un nacionalismo de la misma camada de la que iban a surgir los fascismos, de diverso pelaje, y claro, no solo... Sí, fundamentalmente el italiano, que es una imitación del bolchevismo, del leninismo, pero vamos, todos los fascismos europeos, la cruz flechada de el fascismo rumano, el fascismo húngaro, el fascismo de la Guardia de Hierro, el fascismo de la cruz flechada húngaro, el fascismo eslovaco, el fascismo austríaco. Claro, el más famoso de todos es por supuesto, el mussoliniano, que viene a ser un invento de Margherita Grassini, porque claro, unió el socialismo al nacionalismo y al belicismo. Eso es en esencia lo que es el fascismo, un socialismo nacional belicista. Bueno, Dors cayó y estuvo con Prat de la Riba, pero claro, es que Rubió i Ors no sabían. Primero, Rubió i Ors, luego Maragall, luego Prat de la Riba. Ninguno de esos podía suponerse, pero deberían haberlo intuido,
ninguno de esos escritores pudo intuir lo que pasaría a partir precisamente de don Antonio Rovira i Virgili y el nacionalismo catalán de 1917. Naturalmente que se pudo seguir siendo regionalista, regionalista es la palabra, y la prueba de ello es Pla, es Josep Pla, que es un escritor completamente universalista, con muchas lecturas, con muy buen criterio, con mucho sentido común, pero en Pla, desde luego, cuando habla en privado, encontramos esa vuelta a las ideas de Joan Maragall que tienen el germen de lo que pasó y está pasando en el presente. Esas ideas de los catalanes somos los ingleses de Europa, que está presente tanto en Maragall como en Josep Pla, puede tomarse de una manera irónica, no demasiado en serio, o puede tomarse como una profesión de superioridad, y es lo que hacen los nacionalistas. Y en Pla, desde luego mucho más en privado, hay mucho retorno a las ideas de Maragall, que son de Joan Maragall, que son el germen de este nacionalismo. Vamos a ver lo que dice Azorín cuando se da cuenta de que esas cosas tan bonitas que le contaba Maragall derivan en esto. Leído con cuidado, con ciertas reservas, puede ser útil este librito a los políticos y publicistas que frecuentemente han de tratar con estas materias. ¿Por qué decimos que será preciso leer con cierto cuidado la obra del señor Rovira? Porque se nos antoja un poco arbitraria en determinados aspectos históricos. ¿Nos permitirá el autor que seamos completamente sinceros? Lo seremos, con toda clase de respetos. A veces encontramos en estas páginas de El nacionalismo catalán exceso de candor y puerilidad. El autor se ha propuesto ser franco en su libro. Su franqueza no es lo que nos extraña. No nos sentimos escandalizados de las apreciaciones que el autor tiene respecto de la parte de España no catalana. Lo que nos sorprende es que Espíritu, al parecer tan avisado, tome como cosas tópicas, sintomáticas, lo que en manera alguna lo es. Supuesto que en el libro se habla de espíritus que son europeos y de espíritus que no lo son, ¿de qué manera podríamos clasificar a un crítico que desconociera la valoración de la realidad y que trabucara, inadvertidamente sin duda, el significado de las características sociales? Expliquémonos un poco más. En las páginas finales de su obra, al resumir su doctrina, dice el señor Rovira: una de las causas principales del divorcio, de la separación intelectual existente entre Cataluña y España, está en la distanciación en que vive esta respecto de Europa. Con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, Cataluña es al fin y al cabo europea y España no lo es. Y dice Azorín, contesta Azorín: ¿a qué se debe en parte el que España no sea europea? Estaba parafraseando a Rovira. A que sus intelectuales no quieren enterarse de las cosas. Los intelectuales, dice don Antonio Rovira, y esto es cita literal, en su inmensa mayoría no llevan el reloj a la hora de Europa. El reloj de dichos literatos anda un tanto remiso, remacha Azorín. Este reloj, esto es nuevamente cita literal, este reloj atrasa lamentablemente, y sigue parafraseando: no se enteran de las particularidades y tráfagos de Europa los escritores de la España no catalana. El autor nos da algunas pruebas de su aseveración. Azorín y Dionisio Pérez, por este orden están citados en el libro, han cometido un error al tratar de la evolución del pensamiento de Gustave Hervé. Azorín ha dicho también que Le Temps, el tiempo, es órgano del radicalismo francés. Miguel de Unamuno ignoraba quién era von Jágov. Yo también también ignoraba quién era von Jágov. Se refiere a Gottlieb von Jágov. Bueno, pues yo también. Y yo creo que la inmensa mayoría de
de los lectores de hoy ignoran quién fue Gottlieb von Jagov. J-A-G-O-W. La pronunciación la he tenido que buscar en Wikipedia en ruso, que me ha dicho que el acento va sobre la A. Tales son los hechos alegados por don Antonio Rubira. Ahora relaciona el lector la insignificancia de los hechos alegados con la magnitud del otro hecho, la separación de Cataluña y España, que se quiere demostrar. Pone en cursiva España. Separación que obedece a la no europeización de España. No europeización que obedece principalmente al desconocimiento que los literatos españoles tienen de Europa. Desconocimiento de que son prueba los pormenores citados. ¿No hablábamos antes de candor y puerilidad? Y ahora otra pregunta. ¿Cuál será el verdadero espíritu europeo? ¿El de un hombre que esté al tanto de muchas minucias europeas? ¿Que conozca detalles y fruslerías sin importancia? ¿O el de quien, no conociendo nada de esto, tenga una inteligencia ponderada, discreta, que le permita estimar un detalle en su justo valor y no dar menos trascendencia de la que tenga a un hecho, ni, por el contrario, conceder más importancia de la que realmente encierra a un detalle? Entiendo que es un detalle, no a un detalle. En el pensamiento de Francia, ¿qué representa Hervé? Del periódico Le Temps, no se podrá decir, en términos genéricos, que encarna y defiende la política radical francesa, ni cómo se podrán deducir consecuencias graves en contra de Castilla, de la España no catalana, porque Miguel de Unamuno no supiera quién era von Jagov. Por cierto que, claro, de entrada, Miguel de Unamuno no es Castilla. Miguel de Unamuno es un vasco que aspiró a una cátedra de euskera. Lo imperdonable, refiriéndonos al caso de Hervé, sería ignorar la evolución ideológica de un Comte, de un Taine o de un Renan. Y tornamos a preguntar. ¿Quién será el europeo? Quien conociendo 1000 futesas de Europa tome a Hervé por Taine, o quien no conociendo a Hervé, ni siquiera Taine, juzgue y aprecie las cosas de su aldea con un criterio ponderado y justo. Y ahora entramos en la segunda parte de las consideraciones que deseábamos hacer. Nos referimos a la tesis nacionalista. En 2 palabras lo diremos. Hagan lo que hagan los nacionalistas, no podrán nunca convencernos de que su tesis es liberal, humana y progresiva. A pesar de que, ya lo digo, cuando se juntaba con Maragall, todo aquello le sonaba liberal, humano y progresivo, porque indudablemente Maragall lo era, pero en lo que decía no estaba el germen, desde luego, no estaba el germen de lo humano, lo liberal, ni de lo progresivo. Que por cierto, esto de progresivo parece un anglicismo por progresista. No, frente a la afirmación terminante dogmática de una nacionalidad y frente a su fomento y corroboración por todos los medios, política, literatura, filología, etc., está el ensanchamiento de la sociedad humana, el borrar las fronteras, el acabar con los antagonismos que dividen a los pueblos, el formar de toda la humanidad una gran familia. Y también aquí hay espíritu europeo y espíritu aldeano. También aquí se da la contradicción que hacíamos notar antes. Sí, no se nos oculta que en estos últimos tiempos circulan por el mundo doctrinas novísimas favorables al nacionalismo. Todo eso parece lo europeo, lo que se usa por el mundo. La guerra ha venido a dar cierto valor a todas esas tendencias y doctrinas. Un cierto valor, aparentemente, pero un espíritu observador también desde un rincón de su aldea podrá decir que todas esas teorías europeas, novísimas, son accidentes livianos y pasajeros, y que lo profundamente europeo, humano, liberal y progresivo es lo otro. La desaparición de las fronteras,
la atenuación de las nacionalidades, la marcha del hombre hacia la universalización. Claro, no erraba en lo que debería ser, yerra en lo que será. Todo eso no es un accidente pasajero, de pasajero no ha tenido nada. La guerra, dice Azorín. Sí, precisamente en la guerra nos apoyamos para decir todo esto. La guerra actual es la lucha de la mayor parte de la humanidad civilizada contra un pueblo, nacionalidad ficticia, pero prácticamente nacionalidad, que pretende imponer esa nacionalidad, las aspiraciones guerreras de esa nacionalidad, el supuesto superior valimiento de esa nacionalidad a toda Europa. Y precisamente esta guerra producirá, entre otros fenómenos bienhechores, el de haber juntado cordialmente a la mayor parte de los pueblos del planeta, el de haber creado por encima de las fronteras una comunidad de afectos, de sentimientos y de cordiales amistades. Podrán decir los nacionalistas que ha sido dado un gran impulso a las pequeñas nacionalidades. El hecho magno, capital, trascendente, es otro. El hecho magno es el enorme paso dado hacia la universalización de la mayoría de Europa y gran parte de América en esta lucha formidable contra quienes pretendían imponer su mesianismo particularista. Universalización sentimental, desde luego, pero una universalización que representará en definitiva un gran avance en el camino de la humanidad. 1 de mayo de 1917. Bueno, pues evidentemente se equivocaba de medio a medio, porque sí, la guerra mundial, a través de los malhadados 14 puntos de Wilson, dio un empuje a las pequeñas naciones que sí era algo relevante y sí que era algo importante, mientras que la sociedad de naciones acabó desvaneciéndose y las pequeñas naciones surgidas a partir de la desmembración del desmembramiento de los imperios, fue la guerra, como lo es siempre el nacionalismo. Fue la guerra hasta el presente. Hasta el presente. Los Balcanes siguen siendo los Balcanes. Kosovo no es una región en la que todo esté claro, e incluso uno de los imperios que se respetó porque había ganado la Primera Guerra Mundial, bueno, en realidad se retiró de ella y dejó hacer a los demás, o sea que casi mejor. Uno de los imperios ha empezado a luchar con las naciones que eran parte que integraban su imperio, con Georgia y con Ucrania. Me refiero naturalmente a Rusia, y también pensemos bueno, es que claro, el Dagestán, ahí no se trata de nacionalismo, se trata de islamismo, más bien. Bueno, pues la Primera Guerra Mundial dio aliento a las pequeñas naciones y dio aliento a las naciones que no eran tan pequeñas, y desde luego Alemania se quedó resentida y dolorida, y también fue la guerra, y también desde luego el remedar las paces de Versalles de la guerra franco-prusiana fue una ofensa nacionalista que dio alas a más nacionalismo y a más guerra. Pero claro, ya lo digo, aquí Azorín demuestra haberse dado cuenta de lo que es realmente el nacionalismo catalán, y todo nacionalismo, aunque se venda en una forma tan lírica, tan humana, tan liberal como la que él había visto en Maragall. Y de todas maneras, como digo, también se había dejado engañar Eugeni d'Ors. Así que, caramba, no hay que cargar mucho las tintas contra Azorín por haber hablado elogiosamente de ese catalanismo de Maragall. Pero hay otro error en este volumen, en esta compilación,
que sí que se le debe achacar enteramente a Azorín, y que es casi culpa exclusiva de Azorín. Es un artículo de 5 de abril de 1917, del mismo año, titulado El teatro. Claro, los errores de apreciación de Azorín, los errores de juicio de Azorín sobre el nacionalismo catalán, hasta el año 1917 se le pueden perdonar con amplia generosidad, porque hasta 1917, precisamente por la guerra, el nacionalismo catalán no había enseñado su verdadero rostro. Aprovecha la guerra para pedirle a Woodrow Wilson que deshaga los agravios de 1714 y que les dé la independencia, como se la van a dar, yo que sé, al corredor polaco, a la ciudad libre de Gdansk, de Danzig. Algo así quieren, ¿verdad? Quieren ser como un territorio liberado, una zona libre a raíz de los 14 puntos de Wilson y a raíz de la reorganización territorial de Europa después de la Primera Guerra Mundial, después de la Gran Guerra Europea. Y es en 1917 cuando se inventan la estelada, cuando la sacan a pasear y desde luego se la enseñan a Wilson, y la estelada desde luego imita la bandera de Cuba. Pretende ser una república satélite de los Estados Unidos. Eso es lo que quieren ser los catalanes a partir de 1917. Quieren aprovecharse de la Primera Guerra Mundial, como todas estas pequeñas naciones que según Azorín podrían ver incrementado su nacionalismo, y así es. Eso es exactamente lo que pasa en Cataluña. Pero bueno, aún se puede decir, como los defensores de nuestro gobierno ante la pandemia, no se podía saber. De acuerdo, probablemente no se podía saber porque había un factor importante que era necesario para este desvelamiento, que era la Primera Guerra Mundial y los 14 puntos de Wilson. Sin los 14 puntos de Wilson, no sé si realmente el nacionalismo catalán se habría desarrollado de esta manera, o habría seguido en los términos, no ya de Rubió y Ors, pero sí de Prat de la Riba. Probablemente. Bueno, no podemos hacer ficción especulativa, como diría Heinlein, acerca del pasado, ni merece la pena hacerlo. Pero en cuanto a los errores de Azorín sobre el teatro, pues aquí desde luego sí que podemos hablar con muchísima más propiedad y limpieza de juicio. Con imparcial... No, mejor leo el final directamente. Ya han pasado los años, dice Azorín en 1917. Ya han pasado los años y vemos que la realidad es otra cosa. La misma modalidad de que hablamos ha ido degenerando. Opone una modalidad dramática que circunscribe a Echegaray, teatro en verso, sentimental, y la suya, la nueva, la moderna. Sí, aquí está. Como contraste con el teatro de Echegaray, esta dramaturgia fina, amena, ingeniosa, agradable, frente a Echegaray, ellos proponían una dramaturgia fina, amena, ingeniosa, agradable. Dice, esta dramaturgia había de despertar un gran interés y ser gustada con entusiasmo por el público. Y han pasado los años y vemos que la realidad es otra cosa. La misma modalidad de que hablamos ha ido degenerando. A la primitiva desenvoltura graciosa e impasibilidad ha sucedido el sentimentalismo y el exuberante lenguaje poético, no siempre de buen gusto. Poco a poco, tales características se han extendido por toda la escena española. Hasta los más ligeros fabricantes de piececitas desean ser sentimentales y poéticos. Invade el techo una oleada de enojoso trascendentalismo poético, sin verso. Los personajes más humildes, labriegos, artesanos, hacen sus pequeños discursos filosóficos. Esto desde luego irá muy bien para definir el teatro de Benavente, cada vez más pedante y cada vez más
menos decoroso y cada vez más irreal, pero también, desde luego, para el teatro de Azorín. Nos encontramos ante un verdadero desbordamiento de sentimentalidad. ¿Durará esto mucho? ¿Soportará mucho el público esta manera nueva de hacer comedias y dramas? ¿Y si habíamos de venir a parar en este estilo poético lacrimatorio